fue convalidada por más de 2/3 en el Senado y que fue vetada por Milei. ¿Qué cambió para que no se pudiera arrancar de nuevo superando los 2/3? ¿Qué cambió políticamente? ¿Qué juego político hubo? ¿Por qué algunos cambiaron su voto y se abroquelaron con el oficialismo? De esto vamos a hablar, ¿eh? De esto y mucho más. Obviamente estamos ya en línea con la diputada nacional Dania Tabela. Dania, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Bueno, bien, jornada en la que me imagino habrá pasado de todo y ni hablar de la semana anterior a que pasara lo que pasó hoy, ¿no? Bueno, obviamente fueron días de bastantes discusiones, eh, obviamente con lo que se conoce o con lo que se ha conocido en los medios, hubo un grupo de diputados que cambió su posición respecto de la posición que habían tenido con la media sanción de la ley, y eso impactó en las posibilidades de rechazar el veto que esperábamos obtener en el día de hoy, poder rechazar ese veto y seguir hacia la promulgación de la ley. Por insistencia, bueno, un grupo de diputados que decidieron tomar otra postura, eh, deberán dar las explicaciones correspondientes en sus respectivos territorios y a sus respectivos votantes. Dani, haciendo el poroteo, contando los porotos con los que estaban a favor, si estos diputados no hubieran cambiado su decisión original, ¿hubieran llegado a tener más de 2/3? Y claro, hubiéramos logrado la insistencia por 2/3 y eso nos hubiera permitido llegar con esa insistencia al Senado, y poder exigirle la promulgación de la ley al presidente. Porque además está el rechazo basado, el veto está basado en una falacia, en una mentira, en un argumento fraudulento, que es lo del equilibrio fiscal. Como yo lo dije en mi intervención, hay muchas maneras de conseguir ese equilibrio fiscal y no es a costa de un pequeño incremento que se plantea para los jubilados, sino justamente atacando los privilegios que este gobierno no quiere atacar, que tiene que ver con el gasto tributario que generan los amigos empresarios de este gobierno en algunos territorios, con algunas actividades, las jubilaciones de privilegio, que hasta el propio Scioli, funcionario de este gobierno, está gestionando la suya como embajador, y así con cada uno de los temas, digo, ni hablar, la restitución del impuesto a las ganancias para los trabajadores, pero no la imposición del IVA sobre los honorarios de los directores de las empresas. Bueno, claramente hay un montón de cuestiones que este gobierno no quiere discutir, y que prefiere ajustar, como digo yo, cazar en el zoológico, ajustar sobre los jubilados y por lo tanto generar un falso equilibrio fiscal que va a tener sus consecuencias, a mediano, a corto, a mediano y largo plazo, porque a corto plazo es una insensibilidad social muy grande, a mediano plazo es un equilibrio fiscal que se cae, porque socialmente no se puede sostener, y como no estamos discutiendo de fondo el régimen previsional, como decía una colega cordobesa hoy, por supuesto, no va a tener sustentabilidad en el tiempo, que es lo que también generó el gobierno anterior. Bueno, y en esta situación, ¿por qué se opta por los jubilados? Porque acá se está eligiendo, se está eligiendo con quién ajustar y con quién no. En definitiva es Porque, eso. ¿Se claro, elige porque un enemigo débil? mira, tiene dos cuestiones. Primero, es un gasto tributario importante, ¿no? Es un gasto fiscal importante. Y además es débil porque hay un tema vinculado a la no organización de los jubilados, que hace más difícil, más difusa la posibilidad de que se manifiesten, ¿no? Entonces también hay mucho de jubilados que son todos por su familia, acompañados de distintos lugares, entonces la verdad que es una forma difusa de generar un ajuste. Como se ha hecho a través de la licuación, este, no de manera, no de manera determinada, sino que lo vas licuando con el proceso inflacionario, no tenés una carga específica de decir saco una ley para ajustar este ítem, ¿no? Entonces, bueno, me parece que tiene que ver con eso, con la debilidad del sector y con la imposibilidad lógica de organización. Hay 7 millones de jubilados en todo el país, ¿cómo los organizás para que efectivamente se manifiesten? Son los diputados, los senadores, los representantes del pueblo, de las provincias, que tienen que asumir esa responsabilidad. Claramente algunos no la viven como tal. ¿Y cómo se manifiesta esto para dentro del radicalismo? ¿Qué es lo que pasa dentro del radicalismo con este cambio tan rotundo, tan copernicano respecto de lo que se votó en principio y no se votó ahora? Bueno, lo más grave en realidad es que esta es una ley que impulsó el radicalismo. Es una de las banderas que el radicalismo enarboló al momento de discutir la ley base. Claramente fue el protagonista de este debate, fue quien lidera la Comisión de Previsión, logró unanimidad en ese,
en esa comisión, logró contener los votos, ir al Senado, digamos, bueno, claramente se manifiesta, indudablemente va a haber alguna discusión de carácter partidario que también se dará en el marco de las provincias y de los partidos provinciales de estos representantes. Y dentro del bloque lo que hay es una mirada, por lo menos de un grupo de diputados, que se lo hemos manifestado al presidente del bloque, de que estos diputados han dejado claro su decisión de no pertenecer más al bloque de la Unión Cívica Radical. Bien, llegaron por la Unión Cívica Radical, pero seguirían por algún radicalismo con la Libertad Avanza o con la Libertad Avanza directamente. Todavía desconozco cuál será su decisión como bloque, pero Eh, probablemente. y qué pensás que los impulsa? La ideología en sí o la ideología fin? No, O es todo por un cargo? es una cuestión de especulación individual política de cómo se posiciona cada uno en sus territorios. Hay muchos que hacen política con las encuestas en la mano. Bueno, si a Milei le da bien, entonces voy por este lado. Si a Milei le da mal, me pongo anti-Milei. Si a Milei le va más o menos, me pongo más o menos. No, es parte de cómo hoy también la política se ha ido deteriorando en parte, se ha ido perdiendo la discusión de las ideas, de las convicciones, de los valores, y también es cierto que la irrupción de Milei en la política generó una crisis en los partidos políticos tradicionales y los no tan tradicionales. Fíjense lo que le pasa también a nuestro socio de Juntos por el Cambio, el PRO, y bueno, eso indudablemente genera una crisis importante hacia adentro de cada uno de los partidos, de los sectores y de la propia dirigencia. El Por eso, radical, ante esas crisis, hay que quedarse aferrado a las convicciones. Es lo único que no te va a cambiar. y a vos te parece que el radicalismo está en decisión de ir junto con alguien más? Digo, el radicalismo en el que te quedaste, porque ya hay tantos radicalismos como uno lo piensa, pero en realidad es una herramienta que algunos utilizaron, llegaron y ahora se van, ni siquiera bajan para discutir, porque supongo que no van a estar en una convención radical, ya no van a estar, ¿no? Qué pasa con los que siguen adentro del espacio? ¿Se alían, No, hacen un frente, se van es- con Unión por la Patria? ¿Qué es lo que pasa? no, yo creo que el radicalismo tiene el desafío y la responsabilidad política de generar un espacio que contenga a quienes no quieren mirar para atrás, o sea, por eso te obliga a no discutir ningún tipo de integración con Unión por la Patria, porque claramente, o con lo que quede, Unión por la Patria, digamos, tampoco es muy claro qué es eso hoy, porque claramente hay una cuestión vinculada a principios y a valores con los que no compartimos, pero también es cierto que hay que empezar a generar una alternativa de futuro, y en esa alternativa de futuro uno tiene que tomar determinados compromisos. Yo hoy, por ejemplo, enumeraba o defendía el tema del equilibrio fiscal con responsabilidad política, sensibilidad social, y justicia, equidad. Bueno, me parece que esas cuestiones son las que van nucleando a distintas fuerzas políticas en un mismo espacio o a pedazos de esas fuerzas políticas para generar un frente de carácter electoral como alternativa para el año próximo. Esto te lo pregunto, o sea, lo de la posible alianza, o cómo quedaría el espacio, cómo podría quedar un futuro frente, porque en su momento se vio una escisión. Junín inclusive fue muy visible para los medios nacionales con un radicalismo que en su momento hizo una pequeña escisión y logró abroquelarse con Julio Cobos y hacer esta alianza que en su momento terminó con Cristina y después terminó con un problemón en la vicepresidencia, ¿no? Por eso te lo preguntaba, si es posible ver una alianza de centro-izquierda, otra alianza de centro-derecha, si ese tipo de alineaciones podrían llegar en algún momento. Creo que hoy no, es una categorización casi, te diría, antigua pensar en centro izquierda y centro derecha. La sociedad argentina está reclamando cosas más pragmáticas, más concretas. Me parece que justamente hay que discutir un armado de un frente que contenga esta necesidad de orden y funcionamiento del Estado y de la macroeconomía con las características propias que emergen de una crisis social muy profunda que viene incrementándose gobierno tras gobierno y que por supuesto hay que empezar a darle respuesta. No va a alcanzar con ordenar la macro si vos a ese orden de la macro no le pones sensibilidad social, cuidando a los mayores, a las niñeces,
a la educación, a la salud, digamos, las cuestiones que hacen centrales a obtener una sociedad cohesionada, sana, educada y con posibilidades de progreso. Y este es el espacio de frente o frente electoral que hay que construir. Digamos, esto para darnos la centro izquierda, la centro derecha, son categorizaciones que ya salen de lo que realmente hoy está discutiendo la sociedad. Bueno, y no quería dejar de lado, porque lo estamos viendo en imágenes ahora mientras hablamos con vos, lo que pasó en la calle, ¿no? Mientras se discutía en el Congreso y había discursos enardecidos y todo lo demás, afuera hubo una toma de posesión, de posiciones dentro de los manifestantes y también algunas escaramuzas con la policía, con enfrentamientos con personas complicadas, con una menor complicada también por todos estos gases y todo lo demás. ¿Qué opinas de esto y qué opinas que puede llegar a pasar con la calle con este plan de ajuste? Bueno, el sentir de la sociedad se expresa de muchas formas. A veces se expresa claramente en las urnas cuando la elección es más temprano, a veces se expresa en las manifestaciones cuando la está pasando mal. A mí me parece que hay por parte de la ministra de Seguridad una sobreactuación. Yo estoy acá, de hecho ahora estoy a 20, 30 metros donde pasaron los incidentes. No, no había cantidad de manifestantes para esa cantidad de efectivos, vos lo estás viendo por televisión. Digamos, me parece que hay como una sobreactuación en eso de querer fortalecer la imagen política de cara a el próximo año. Entonces me parece que hay que dejar de especular con la política y pensar realmente en lo que estamos transitando y viviendo. La verdad que yo estoy en desacuerdo con este tipo de sobreactuaciones. Son manifestaciones súper pacíficas, no hay expresiones violentas. Me parece que a veces es más una sobreactuación para la televisión, que por supuesto después se descontrola, eso también lo sabemos, digamos, ¿no? Pero me parece que hay que bajar un cambio y empezar a tener un nivel de tolerancia y de diálogo un poco mayor al que estamos teniendo.